Las imponentes murallas de la hacienda Manzanares se alzaban como dientes de piedra, naciendo de las entrañas de la tierra seca, a media hora de la cabecera municipal. Desde la carretera todavía parecían sostenerse con dignidad, orgullosas de un tiempo que ya no existía, aunque por dentro la casa estaba hueca, comida de salitre y murciélagos, y la neblina se colaba por los ventanales como un río lento y fantasmal. Al cruzar el portón, el aire se volvió más denso, cargado de polvo antiguo y de un silencio que parecía susurrar nombres olvidados. Los jardines, cubiertos por maleza que se enroscaba como serpientes dormidas, olían a tierra húmeda y hojas secas. El lago reflejaba un cielo grisáceo, como si el tiempo hubiera decidido suspenderse solo para observarme. Caminé despacio, dejando que mis pasos se mezclaran con el crujido de la madera y el murmullo de los sauces, que se agitaban suavemente con el viento, como si intentaran decirme que todo lo que había pasado allí aún vivía, escondido en cada piedra y cada sombra. El velorio de Ignacio fue breve y silencioso, con apenas 4 personas que aún recordaban fragmentos de su vida. Sus voces, débiles y quebradizas, flotaban entre las paredes como ecos atrapados, contándome a medias la historia de un hombre que había sido dulce en su infancia y que, sin embargo, había terminado consumido. Ignacio siempre fue el favorito de don Porfirio. Sus ojos amielados reflejaban la serenidad de los amaneceres de abril, y su risa era capaz de llenar los rincones más oscuros de la hacienda, como si el tiempo mismo se inclinara a escucharlo. Porfirio lo miraba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que aquel niño llevaba en sus venas no solo la sangre de los Manzanares, sino también la curiosidad y la sensibilidad que podían ser tanto un don como una carga. Cuando Porfirio murió, muchos esperaban que Ignacio heredara la hacienda, las tierras de la cañada, las parcelas que habían alimentado a generaciones. Pero la familia ya conocía la extraña justicia del destino y la obstinada voluntad de la memoria. Ignacio no recibió nada de eso. En su lugar, Porfirio le legó un reloj pequeño, de bronce gastado, cuya esfera no marcaba las horas. Ignacio sintió una gran decepción al recibirlo, pero decidió guardarlo por puro valor sentimental. «Es un regalo», había dicho Porfirio con las manos temblorosas sosteniendo el objeto. «Agárrelo, mijo, no se me agüite. Más vale esto que la hacienda y las tierras, créame». El reloj era pesado y llevaba marcas de rueca burdas, como medievales, aunque Ignacio lo recibió con ternura. Pronto se vio atrapado en un torbellino invisible. El reloj le mostró lo que la familia había ocultado, y lo que comenzó como fascinación se transformó en obsesión. Se recluía durante días, sumergido en imágenes que surgían con la nitidez de un sueño lúcido, memorias que olían a polvo y a luz. Mientras permanecía sentada en la biblioteca, repasando mi vida con la obsesión callada de quien hace girar un reilete entre los dedos, sentí que mis días se me escapaban como mariposas a la deriva, frágiles y espectrales, perdiéndose en un aire espeso de polvo y recuerdos. Comprendí entonces, con una calma casi de sueño, que me acercaba al final de mi propia historia, y que pronto me enterrarían con el mismo sigilo con que sepultaron al bisabuelo Ignacio. Justo en ese momento sentí como la luz del atardecer se espesaba, como un vino añejo que lentamente tiñe el aire y el polvo de la estancia. Cada rayo parecía suspenderse, colgando sobre los estantes y dibujando fantasmas de sombras que se deslizaban sobre los lomos de los libros cubiertos de telarañas. Mis dedos los recorrieron con reverencia, despertando un susurro dormido de papel y madera, hasta que descubrí, semioculto entre volúmenes de contabilidad y tratados de botánica, un baúl de madera oscura. Con mucho cuidado y lentamente lo abrí, y el chirrido de las bisagras resonó como un lamento antiguo, como si al mismo tiempo se lamentara de sus secretos. Dentro descansaban fotografías descoloridas, cartas con la tinta corrida, y entre ellas un pequeño reloj de bronce,
con la esfera gastada y un brillo marchito. Por un instante lo miré y sentí un estremecimiento. El reloj parecía esperarme, como si supiera que yo era la última de 16 generaciones de los Manzanares capaz de sostener la memoria de tantas vidas. En ese instante, dejé que los recuerdos de mis antepasados me arrastraran hacia un pasado vivido en carne y hueso, no aquel que me habían contado. Vi el día en que mi bisabuela se perdió en las aguas de la presa, y un escalofrío me recorrió al sentir, en mi memoria, la frialdad de aquellas corrientes oscuras. La misma presa donde años después mi padre y yo pescábamos me parecía ahora distinta. Finalmente, llegué al fondo de la biblioteca y allí lo vi, don Porfirio sentado, cruzado de brazos, envuelto en la penumbra. Su figura parecía tallada en sombra y luz, una presencia firme que parecía observar siglos de historia, como si los muros mismos le hubieran prestado la eternidad. Mi respiración me temblaba, pero no había miedo. Había un extraño reconocimiento de tiempos entrelazados. Tomé una silla y me senté a su lado, sosteniendo el reloj como un puente entre nuestra generación y la suya, entre la memoria que había sobrevivido y la historia que se desplegaba frente a nosotros, doblando el presente sobre el pasado, haciendo que los siglos respiraran al unísono. Porfirio me miró, y en sus ojos se reflejaron sorpresa, incredulidad y algo que se parecía al reconocimiento de un tiempo olvidado. La luz del atardecer acariciaba sus manos y el reloj, tiñéndolos de un dorado febril, como si el sol mismo quisiera rendir homenaje a aquello que contenía siglos de memorias. Por un instante no hubo palabras. Solo el pulso silencioso de la hacienda, los ecos de los pasos antiguos, el susurro de las cartas, las fotografías y los recuerdos de Ignacio que parecían flotar entre nosotros como una bruma viviente. Comprendí entonces que el reloj debía regresar a su dueño original, con la esperanza de que esta vez pudiera reconciliar los errores y fantasmas de los familiares y permitir que sus vidas encontraran al fin un hilo de redención.